Buenas noches, soy el doctor Daniel Eduardo Budeguer, médico psiquiatra, infanto-juvenil y médico psiquiatra de adultos, médico de planta del Hospital Piñero y médico de planta del Hospital Tobar García. Hoy vamos a empezar con la primera clase del curso de psicofarmacología para psicólogos. Quiero explicarles que ante la gran demanda, lo cual me pone bastante contento, más de 1000 inscriptos, nos estamos demorando con la respuesta a los mails. Pero todos aquellos licenciados que han enviado los mails están inscriptos. Así que vamos a dar inicio directamente al curso sobre psicofarmacología. Siempre he criticado la formación en cuanto a psicofarmacología, en cuanto para los psicólogos solo se necesitaba darle algunos pantallazos. Me parece que eso es un error. Los psicólogos necesitan saber bastante de psicofarmacología y por varios motivos. Porque en salud mental la única forma de trabajar es en equipo, de manera transdisciplinaria, interdisciplinaria. El psicólogo debe saber las medicaciones, nombres genéricos, los nombres comerciales, para qué se la usa, los efectos adversos. Debe conocer tanto de psicofarmacología como el psiquiatra. Por lo tanto, el objetivo de este curso que finalizará a fin de año es brindarle la misma formación en psicofarmacología que reciben, por ejemplo, mis residentes. Entonces, esto es muy importante explicarle a los psicólogos. La formación que van a recibir en este curso es bastante exhaustiva, muy profunda, con muchos conocimientos desde el punto de vista psicofarmacológico y clínico, porque considero que al trabajar en salud mental y al estar en contacto psiquiatras, psicólogos, neurólogos, al trabajar de manera mancomunada, en equipo, es fundamental que desde la psicología sepan tanto o inclusive, si me permiten, más que el psiquiatra desde el punto de vista de la psicofarmacología. Pero la psicofarmacología no se estudia de memoria. Es algo que siempre repito a los alumnos. La psicofarmacología no se estudia de memoria. Y yo lo que voy a intentar es, por eso las clases son bastante espaciadas, es que de alguna manera ustedes no estudien de memoria. La psicofarmacología es como un ajedrez. Hay táctica, hay estrategias. ¿Por qué se usa tal medicación? Buscando qué efecto. ¿Por qué? Porque actúan sobre ciertos receptores, buscando qué efectos adversos, evitando otros efectos adversos. Entonces, la psicofarmacología no se estudia de memoria. Siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué. Obviamente yo voy a dar ya por hecho una formación que ustedes ya tienen en neurología, en neurociencia, que le ha dado las diversas facultades de psicología de las distintas universidades del país y del extranjero. Por lo tanto, parte de neurología no voy a abarcar porque si no sería interminable. Pero sí voy a profundizar sobre psicofarmacología tanto o más como la formación que se le da a los residentes de psiquiatría, que son médicos. Bien, vamos a empezar. Conceptos básicos. Para poder entender psicofarmacología, primero debemos tener en claro, que es la primera clase de hoy, que son generalidades, farmacología. Entonces, para saber lo que es la psicofarmacología, debemos conocer conceptos sobre farmacología, que es lo que vamos a tratar en esta primera clase. Yo voy a poner acá, en mi cuadernito, puse droga, medicamento y formas farmacéuticas. No es lo mismo droga que medicamento. Droga es toda sustancia que ingresa al organismo para tener algún efecto.
Ahí entran desde las drogas ilícitas hasta de las drogas legales. Entonces, vamos a diferenciar, no es lo mismo droga que medicamento. La droga es toda sustancia que una vez que ingresó en el organismo, cumple una función para producir ciertos efectos. ¿Qué es el medicamento? Es una droga, es una sustancia que ingresó al organismo, pero que de alguna manera busca un fin terapéutico. Entonces, no se dice al paciente si tomó la droga o no, se le dice si tomó el medicamento. Formas farmacéuticas. ¿Cómo se incorpora el medicamento al organismo? Y como van a ver en este gráfico, acá dice principio activo. Toda forma farmacéutica tiene el principio activo, que es aquella parte de esa sustancia que va a interactuar en cierta zona de nuestro cerebro para cumplir una función. Eso se llama principio activo. Eso a su vez está rodeado, como ven en este gráfico, por una cápsula. Puede ser también un comprimido, ya vamos a ver eso, que puede ser de almidón, que se denomina excipiente. A ver, voy a ponerlo acá. Excipiente. Entonces, toda forma farmacéutica, todo medicamento tiene un principio activo, que es aquel que cumple la función terapéutica, rodeado por una cápsula, por un envoltorio, que generalmente es de almidón, que se denomina excipiente. Eso se denomina forma farmacéutica. Hasta acá, droga es toda sustancia que ingresa al organismo para cumplir una función. Medicamento es toda droga o sustancia que ingresó al organismo, pero con un fin terapéutico. Entonces, de ahora en más, vamos a hablar de medicamentos. Formas farmacéuticas es el vehículo que hace ingresar el medicamento a nuestro organismo. ¿Cómo está formado? Por el principio activo. Principio activo, que es la parte que realiza la función, que cumple una función en nuestro cerebro, que para poder llegar hasta ahí necesita un vehículo, un auto, que es todo el envoltorio que está a su alrededor, que es el almidón. Eso se denomina excipiente. ¿Cuántos tipos de formas farmacéuticas conocemos? Bueno, acá voy a hablar de comprimidos, ¿sí? El comprimido puede ser, por ejemplo, un comprimido simple que no viene ranurado, el comprimido que viene ranurado en 4 partes, que facilita la administración, un comprimido alargado y fragmentado, que permite a su vez la dosificación, y existen comprimidos que a su vez tienen una cubierta para, por ejemplo, evitar que nos caiga mal la medicación a nivel del estómago, que nos protege contra el ácido clorhídrico y contra la mucosa que cubre el estómago. Se llama revestimiento, es una cápsula de revestimiento. Comprimidos pueden ser simples, ranurados, alargados, o bien comprimidos rodeados por cápsulas de revestimiento para evitar que ese comprimido no nos produzca dolores abdominales. Cápsulas. Las cápsulas es un vehículo plástico que en su interior presenta el polvo, que es el principio activo. Pero dentro de las cápsulas existen las cápsulas de liberación prolongada. Siempre que ustedes lean o vean en el consultorio, cuando les llega alguna receta de un psiquiatra o bien en el hospital, cápsulas que lleven el nombre de LP, SR o XR, son las llamadas cápsulas de liberación prolongada. ¿Qué significa eso? Acá tengo el principio activo, rodeado por el envoltorio, que es el plástico. Bueno,
Estas cápsulas de liberación prolongada, LP, SR o XR, tienen la capacidad de que una vez incorporada por vía oral, en la sangre y en nuestro sistema nervioso central y en el líquido cefalorraquídeo, el principio activo es liberado en una meseta, gradualmente en una meseta, sin producir picos. Entonces, no produce efectos adversos, tiene menos posibilidades de producir efectos adversos. Quiero decirles que posteriormente, cuando lo vean al video, yo voy a responder algunas preguntas que me van a ir dejando al Facebook, ¿sí? Las preguntas en cuanto al examen solamente es del video. Solución oral. Dentro de la solución oral tenemos las grajeas o grajeas sublinguales. Como ejemplo, son pequeñas perlas que se le tiene que explicar al paciente que se las tiene que colocar debajo de la lengua. El clásico ejemplo, el lorazepam sublingual. Son pequeñas perlas que se le administra en una vía de administración muy rápida, que llega rápidamente al cerebro, que después lo voy a explicar por qué. Es una vía de administración rápido de la medicación, que son pequeñas perlas que se disuelven rápidamente en la boca y que hay que decirle al paciente que las coloque debajo de la lengua. El jarabe en gotas es una solución oral. El jarabe en gotas está indicado en aquellos pacientes que son resistentes a la toma de medicación. Entonces, se les puede dar el jarabe sin que lo sepan. Y esto es, por ejemplo, factible en aquellos pacientes con patologías severas, como esquizofrenia, trastorno bipolar o pacientes adictos, que se niegan a la toma de medicación. Como ustedes pueden ver, el jarabe en gotas tiene un frasco. Ese frasco a su vez tiene una jeringa. El émbolo de la jeringa, se carga la jeringa cuántos mililitros, y eso puede aplicárselo en las comidas o bien, por ejemplo, en líquidos, porque no tiene color, olor ni sabor. Inyectables. Acá me quiero detener en dos tipos de inyectables. Yo acá puse los inyectables de urgencia y los inyectables de depósito. Hay dos tipos de inyectables, de urgencia y de depósito. Los inyectables de urgencia. ¿En qué casos se usan los inyectables de urgencia? Cuando, por ejemplo, el paciente presenta un cuadro de excitación psicomotriz. Tengo la ampolla que se compra en la farmacia por doble receta, donde está el principio activo de la medicación, la jeringa, cargo la jeringa y aplico. Generalmente es intramuscular la aguja. Si es más cortita puede ser subcutánea, pero generalmente los inyectables de urgencia deben ser aplicados de manera intramuscular. Se rompe la ampolla, cargo la jeringa y aplico. Se lo usa en los cuadros de excitación psicomotriz. Y voy a poner algunos ejemplos para que se vayan familiarizando, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a acercar un poquito más. Lorazepam de 4 miligramos barra mililitro. Ustedes van a ver que siempre figura miligramos y los mililitros. ¿Qué significa? Que en toda ampolla usada como inyectable para urgencia figuran miligramos por 1 mililitro. ¿Cuántos miligramos hay en 1 mililitro? Generalmente las ampollas se venden en 1 mililitro, ¿sí? Hay algunas soluciones que vienen en más. Las que más se usan, por ejemplo, para los cuadros de excitación psicomotriz, el lorazepam, que viene en una ampolla de 4 miligramos sobre mililitro. ¿Qué más se puede usar? El haloperidol. El haloperidol viene en ampollas de 5 miligramos por mililitro. La prometacina.
La prometacina. La prometacina puede venir en dos tipos de ampollas. Puede venir en ampollas de 25 y en ampollas de 50. Es decir, puede venir en ampollas de 25 o en ampollas de 50. Hay dos tipos de ampollas para la prometacina, que es el clásico Fenergan. 25 y de 50 miligramos. Hasta acá repasemos porque esto es de uso clínico bastante frecuente. Todos los inyectables de urgencia se lo usan en los casos de excitación psicomotriz. Se carga la jeringa con la ampolla. Los de uso más frecuente, el lorazepam a dosis, viene la ampolla de 4 miligramos barra mililitro. El haloperidol, que es un antipsicótico, que viene en dosis de 5 miligramos barra mililitro. El lorazepam, bueno, ya lo iremos viendo después, es un sedante, es una benzodiazepina, es un miorelajante. La prometacina es un antipsicótico sedativo que viene en dos fórmulas, en 25 y en 50 miligramos por mililitro. La levomepromacina, a ver si me enfoca ahí, la levomepromacina, el nombre comercial más conocido es el Nocinam. Viene directamente en ampollas de 25 miligramos. Olanzapina es un antipsicótico importante, es un gran antipsicótico, caro, pero es un gran antipsicótico. Vienen ampollas de 10 miligramos por mililitro. Y el suclopentixol es otro antipsicótico bastante eficaz, bastante potente, que viene en ampollas de 50 miligramos por mililitro. Después tenemos los inyectables de depósito. Acuérdense que los que acabamos de ver son los inyectables que se usa de urgencia para los cuadros de excitación psicomotriz. Ya necesito solucionar el cuadro, ya necesito calmarlo al paciente. Los inyectables de depósito. Los inyectables de depósito, en realidad el objetivo no es calmarlo al paciente ya. No es tratar un cuadro de excitación psicomotriz, sino es incorporarle al paciente una medicación para que ésta permanezca en el organismo, ya sea por 28 días o cada 15 días. Es decir, yo no trato una excitación psicomotriz, sino incorporo una medicación para que ésta permanezca en el organismo 28 días o 15 días. Los inyectables de depósito más conocidos, tenemos el decanoato de haloperidol, que viene en dos tipos de ampollas, de 1 mililitro y de 3 mililitros. Y la risperidona, el nombre comercial más famoso es el Risperdal Consta, que viene en dos tipos de ampollas de 25 miligramos y ampollas de 37,5 miligramos. Entonces, los inyectables de depósito lo que permiten es la incorporación de una medicación para que permanezca en el organismo durante 28 días o durante 15 días. El más conocido es el decanoato de haloperidol, que lo que hace es mantener esa medicación, en este caso el haloperidol, 28 días en el organismo. Vienen ampollas de 1 mililitro y de 3 mililitros de acuerdo a la gravedad. Y la risperidona, que es otro antipsicótico como el haloperidol, vienen ampollas de 25 y de 37,5 miligramos. Pero a diferencia del decanoato, la risperidona se debe aplicar de manera intramuscular cada 15 días. No cada 28 días, sino cada 15 días. Conceptos importantes que tienen que saber. No es lo mismo efectos adversos que efectos colaterales y que efectos de tipo iatrogénicos. Vamos a hablar de los tres tipos de efectos. ¿A qué se llama un efecto adverso? ¿Qué es un efecto colateral? ¿Y qué es un efecto iatrogénico? Efectos adversos son aquellos efectos indeseables, esperables, se lo espera, porque así, de alguna manera, la medicación, toda medicación tiene efectos adversos, ¿sí? Entonces los efectos adversos son aquellos efectos esperables, indeseables, que no son terapéuticos, que no tienen una finalidad terapéutica, pero que de alguna manera uno los espera porque está dentro del prospecto de una medicación. Eso se denomina efecto adverso.
se debe a la hora de medicar tener en cuenta los efectos adversos, que son los efectos colaterales. Los efectos colaterales también son efectos indeseables de tipo adversos, pero a diferencia de los adversos, los efectos colaterales yo los puedo usar desde el punto de vista terapéutico. Eso lo iremos viendo en clases. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre efectos adversos y efectos colaterales? Los efectos adversos son efectos indeseables, que toda medicación lo tiene, pero que no tiene finalidad terapéutica. Graben ese concepto. Efectos colaterales son efectos indeseables, son efectos esperables, pero que tienen una finalidad terapéutica. Y acá al último puse el efecto iatrogénico. El efecto iatrogénico, desgraciadamente, es aquel efecto no esperable. Yo administré una medicación y me produjo un efecto adverso en donde no estaba en el prospecto de la medicación y en donde ningún estudio multicéntrico de investigación me figuró que podía causar ese efecto. Eso se denomina efecto iatrogénico. Cuando sucede eso, yo estoy obligado a informar a las clasificaciones internacionales de control de los fármacos. Los efectos adversos. ¿Cómo se clasifican los efectos adversos? Se clasifican en dos tipos: en dosis dependientes y en dosis independientes. Y eso es muy importante. Los efectos adversos, que son aquellos efectos indeseables, pero esperables, dosis dependientes, a medida que aumento la dosis de la medicación voy a tener más efectos adversos. Entonces, ¿qué significa que sean dosis dependientes? Que al disminuir la dosis, los efectos adversos no van a estar. A diferencia de los efectos adversos, dosis no dependientes, no dependen de la dosis. Por lo tanto, en este caso, no tiene sentido bajar la dosis de la medicación. Directamente acá tengo que cambiar la medicación. Grandes temas que vamos a empezar. Acá pido toda la energía psíquica, toda la energía mental, porque vamos a empezar con grandes temas. ¿Qué es farmacocinesis y qué es farmacodinamia? Dos conceptos para que lo vayan grabando: la farmacocinesis y la farmacodinamia. La farmacocinesis es todo lo que el organismo hace para que la medicación llegue al órgano en donde va a actuar. Es decir, desde su incorporación por vía oral, en donde será absorbida, posteriormente el tubo digestivo, donde será digerida, su absorción, su metabolización, su transporte, su distribución a los distintos órganos, la excreción de la medicación. Es decir, la farmacocinesis es la transformación de la medicación que realiza el organismo a través de sus distintos órganos. Ejemplo, tubo digestivo, hígado, riñones, etc. Implica, como pongo acá, digestión. Cuando yo les pregunto a ustedes en el examen, ¿qué incluye la farmacocinesis? Digestión, absorción, transporte, metabolización, distribución y excreción. Vamos de vuelta. Digestión, absorción, transporte, metabolización, distribución y excreción. En síntesis, es todo lo que el organismo me hace o le hace a la medicación para transformarla y para que llegue en estado más puro hacia el órgano en donde quiero que esa medicación cumpla su efecto. Les pido que no me hagan un perfil psicodiagnóstico con el gráfico, ¿sí? Intenté ser lo más simple posible. Vamos a tratar de acercarlo. Bueno, a ver, me voy a poner cómodo. Lo que dibujé acá, o intenté dibujar acá, ahí estamos, bueno, es el aparato digestivo. Es el aparato digestivo. Por lo tanto,
ustedes van a tener acá boca, ustedes van a tener acá el esófago, todo esto es el esófago, el estómago continúa con el duodeno, que ya es parte del intestino delgado, las asas intestinales que se comunican con el colon o intestino grueso, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto y ano. Hígado, páncreas, riñones, para que nos ubiquemos. ¿Qué sería la farmacocinesis? Ingresó la medicación, ya en la boca sufre un mecanismo de digestión a través de una enzima que tiene la saliva que se llama tialina. Pasa por el esófago no sufre ningún proceso, es simplemente un órgano de transporte. Llega al estómago, el estómago sufre un proceso de trituración, además también un proceso de metabolización por la acción de ácido clorhídrico y de una hormona que se llama gastrina. Pasa al duodeno. El duodeno, que es parte del intestino delgado, es donde mayor metabolismo se produce por la acción de las enzimas del páncreas, fundamentalmente de la lipasa pancreática. Llega al intestino grueso y se elimina por materia fecal. Eso sería siguiendo la vía del aparato digestivo. Pero todo lo que es el intestino delgado tiene arterias y venas. Todas las venas del intestino delgado se unen formando esto que vemos acá, lo que se llama la vena porta. Entonces, en el intestino delgado se produce la absorción del medicamento. Y ese medicamento es transportado por la vena porta hacia el hígado. Y llega al hígado, que es el principal órgano de la metabolización de un medicamento. En el hígado puede seguir dos caminos. Puede volver por bilis hacia el duodeno nuevamente y ser eliminado por materia fecal. O bien puede seguir otra vía. El hígado, una vez que la metabolizó a la medicación, en vez de seguir por bilis y ser eliminado por materia fecal, puede en realidad tomar la sangre de una vena que se llama vena cava inferior. Vena cava inferior que llega al corazón. Miren todo el recorrido que tuvo que hacer una medicación para llegar al corazón. Del corazón sale la famosa arteria aorta. La aorta. Bueno, esa arteria aorta, con distintas otras ramas, llega a nuestro cerebro, que es donde tiene que llegar nuestra medicación. Es decir, que tiene que cumplir distintas etapas que se llaman farmacocinesis. Absorción, transporte, digestión, metabolismo, distribución, para recién llegar al corazón, ser distribuida por la arteria aorta, quien la hará llegar hacia el cerebro. Y la excreción que se hará por riñones, por materia fecal, la excreción que se hará por los pulmones a través de la respiración, y la excreción que se hará a través de la sudoración, a través de la piel. Pero acá dibujé la lengua, y debajo de la lengua tengo yo una vía de administración que se llama vía sublingual. ¿Por qué lo remarco? Porque miren todo el trayecto que tuvo que hacer una medicación. Bueno, la vía sublingual es una vía de administración rápida. ¿Por qué? Yo la administro, coloco la medicación debajo de la lengua y llega rápidamente, evitando lo que se llama el primer paso hepático, llega rápidamente a la vena cava superior y me llegó al corazón.
Entonces es una medicación que no fue metabolizada, que evitó el hígado. Por lo tanto, puedo darle a pacientes alcohólicos, a pacientes que tienen una cirrosis, que tienen un cáncer hepático. Entonces es una alternativa. Por eso es importante conocer esto, gente. Me llegó rápido al corazón y rápido por la arteria aorta me va a llegar al cerebro. Por lo tanto, es una vía de administración rápida, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto es farmacocinesis. Absorción, metabolización, digestión, excreción, distribución. Todo lo que el organismo hace alrededor de una medicación. Absorción. Hay distintas vías de administración de una medicación, ¿sí? Bueno, yo acá puse vía oral, vía sublingual, vía subcutánea, vía intramuscular, vía rectal. Acuérdense que estoy dando un pantallazo sobre farmacología. Estudiar de memoria no sirve. Y la vía endovenosa. Son las distintas formas en las cuales uno administra una medicación a nuestro organismo. Repito, ¿cuáles son las vías de administración de una medicación? Vía oral, sublingual, subcutánea, intramuscular, rectal y endovenosa. La vía oral es la que acabo de describir. Puede tener dos caminos. La que se absorbe en el tubo digestivo, en las asas intestinales, teniendo un paso hepático y luego eliminándose por materia fecal, o bien llegando a la sangre por la vena cava inferior y llegando recién al corazón, o sea, un largo circuito. O bien la vía sublingual, en donde también la incorporo por vía oral, pero la administro por debajo de la lengua, me llega inmediatamente al corazón por la vena cava superior, evitando los demás pasos. Es una vía de administración rápida la sublingual, no así la oral. La vía subcutánea no la usamos mucho en psiquiatría. Por ahí la vía subcutánea se la administra más, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, ¿sí? Los médicos clínicos utilizan más la vía subcutánea. La vía intramuscular es una vía de administración muy usada. Como acabamos de decir, la vía intramuscular se usan los inyectables de urgencia y de depósito. El músculo está irrigado por venas y por arterias, y por lo tanto, si yo aplico una inyección y administro y dejo ahí la medicación, esta será absorbida y llegará después de ser metabolizada al corazón, y el corazón llegará nuevamente al cerebro. Por lo tanto, la intramuscular es una vía de administración. La vía rectal. La vía rectal no es una vía de administración en psiquiatría. Puede ser una vía de administración en otras especialidades, pero en psiquiatría no. La vía endovenosa. Acá directamente un paciente en un quirófano, o bien con suero en una guardia, se le administra algún sedante a través del suero. Pero esto se lo utiliza en casos de urgencia, ¿sí? Entonces, hay una pregunta que yo siempre hago, y está bueno que lo sepan. ¿Cuáles son, en orden decreciente, las vías de administración de una medicación de acción más rápida? Y creo que por lógica la endovenosa, porque directamente estoy aplicando en vena la medicación, evito los demás pasos. La segunda, la sublingual. La tercera, la intramuscular. La cuarta, la rectal. La quinta, la subcutánea. Y la vía de administración más lenta es la vía oral. Pregunta de examen. A manera de repaso, como expliqué recién, la saliva tiene una enzima que se llama tialina, muy importante. A nivel del estómago, tenemos dos sustancias que permiten la digestión de toda medicación. El ácido clorhídrico, que acá está en sus siglas, ¿sí? El ácido clorhídrico, y una hormona que se llama gastrina. A nivel del duodeno y del páncreas, muy importante el proceso de digestión a través de la lipasa pancreática.
Y a nivel del hígado, fundamental, cuando les pregunte cuál es el principal órgano de metabolización, ustedes me tienen que responder que es el hígado. Porque el hígado tenemos el llamado sistema microsomal hepático. Sistema microsomal hepático. Todo paciente con alteraciones hepáticas debemos tener alta prudencia para administrar una medicación. Porque no hay medicación que no pase por vía hepática, salvo raras excepciones. Bueno, ¿cómo está constituido el sistema microsomal hepático? Tiene 2 etapas, es importante que lo sepan. Yo sé que puede ser engorroso, pero es importante que lo sepan. La primera etapa, que es la etapa de hidroxilación. A la medicación, en ese sistema microsomal hepático se le agrega un metabolito que se llama hidroxilación. Una vez que pasó esa primera etapa, viene la segunda etapa, que es la etapa de metilación. Una vez que fue metilado el medicamento, recién puede ser liberado hacia la bilis para luego ser eliminado por materia fecal o bien hacia la sangre por cava inferior para llegar al corazón. Entonces, el sistema microsomal hepático es el sistema de metabolización más importante que tiene el organismo. El hígado es el órgano más importante para la metabolización. El sistema microsomal hepático tiene 2 etapas. La primera etapa, que es la etapa de hidroxilación, y la segunda etapa, que es la etapa de metilación. Algunas medicaciones pueden tener unas de las etapas, otras las dos etapas, y eso es importante, porque si yo tengo un paciente cirrótico o tengo un paciente con una hepatopatía, le voy a tratar de dar una medicación que no use las 2 vías del sistema microsomal hepático, que use solamente una sola vía. La psicofarmacología forma parte de la farmacología. No se estudia de memoria. Esa es mi intención. Brindarles conocimientos y necesito que lo vean y lo sigan viendo al video. ¿Sí? No se estudia de memoria. No cometan ese error. Porque he recibido mails de psicólogos que ya estaban diciendo tal clase me sirve y tal clase no. Eso es estudiar de memoria. No sirve. Metabolización a nivel del hígado. Bien. Y acá me quiero parar un poquito. ¿Qué es transporte y qué es distribución? ¿Qué es transporte? El transporte desde el hígado es donde la droga va a ser metabolizada. Por ejemplo, ¿a qué se llama transporte? La droga fue absorbida en el intestino delgado y es llevada hacia el hígado por la vena porta. Eso hablamos de transporte. ¿Qué es la distribución? ¿Dónde va a actuar la droga? ¿A dónde va a actuar la droga? Que es en el cerebro, que se denomina órgano blanco. Todo órgano en donde va a actuar la droga, donde va a actuar la medicación, se llama órgano blanco. Entonces, vamos a simplificar acá. No es lo mismo transporte que distribución. El transporte, el concepto implica llevar la medicación hacia el órgano que me va a metabolizar. ¿Cuál es el órgano que más me va a metabolizar? Es el hígado. ¿Cómo lo hace? Y bueno, si lo administro por vía oral, lo hace a través de la vena porta. Eso se llama transporte. Distribución. Una vez que el hígado metabolizó la medicación, me lo distribuye por todo el organismo, a distintos órganos, entre ellos el cerebro. El órgano en donde va a actuar el principio activo de la medicación se denomina órgano blanco. Excreción. La excreción son los distintos órganos por los cuales tanto el principio activo como el excipiente de un medicamento se eliminan del organismo. ¿Cuáles son esas? Espero que se pueda leer bien ahí. Digestiva, a través de la materia fecal. Riñones, a través de la orina. Sudoración,
a través de la piel, respiración a través de los pulmones y el hígado. El hígado también es un órgano de excreción porque me elimina el medicamento a través de bilis que llega a su vez al tubo digestivo. Todo esto fue farmacocinesis. Ahora vamos a entrar al concepto de farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? La droga ya fue administrada, ya se absorbió, ya fue digerida, fue metabolizada, alguna parte de la medicación se la excretó, la droga fue distribuida por todo el organismo. Me olvidaba un concepto muy importante que lo van a escuchar muchas veces. ¿A qué se llama vida media? Eso quiero que lo tengan muy en cuenta, porque los médicos hablan de vida media de la medicación. La vida media es el concepto implica esto, ¿sí? Es el tiempo que tarda en que la medicación en sangre y en el resto del compartimento de nuestro organismo, ya sea el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, tarda en eliminarse el 50% de la dosis que se administró. Vuelvo a repetir, ¿qué es vida media? Vida media es el tiempo en que la dosis que fue administrada de un medicamento tarda en eliminarse del organismo el 50%. Por eso hablamos de medicamentos con vida media corta, medicamentos con vida media prolongada. Farmacodinamia. Para hablar de farmacodinamia, ya tenemos que hacer de cuenta que el medicamento llegó al órgano blanco, y nuestro órgano blanco es el cerebro. Y ahí puse droga y receptor. Mejor dicho, principio activo, medicamento, receptor. Es decir, que la farmacodinamia son todos aquellos procesos que se producen por la interacción entre el principio activo de la medicación y los receptores y los distintos receptores que tenemos en el órgano blanco, en este caso el cerebro. Eso se denomina farmacodinamia. De acuerdo a los cambios que provoque el medicamento, ¿sí? El principio activo del medicamento en el receptor, nosotros hablamos de distintos tipos de receptores. Vamos a ver si se puede leer bien. Sí. Receptores agonistas, receptores antagonistas, receptores agonistas parciales y receptores de tipo alostéricos. ¿Qué es eso? Entramos en la farmacodinamia. La farmacodinamia, el concepto es la interacción entre el principio activo de una medicación y los distintos receptores que son estructuras que tienen órganos de nuestro organismo, en este caso nuestro cerebro, que es el órgano blanco, en donde va a actuar y se va a producir una serie de fenómenos genéticos, biológicos, para llegar al efecto final buscado. Todo receptor a esa sustancia exógena que me llegó puede ser de distintos tipos. Puede ser un receptor agonista. ¿Qué significa eso? Que si vino la sustancia, el principio activo de la medicación, al receptor, lo que hace el receptor es activarse, se activa y aumenta en cantidad el número de receptores. A eso se llama receptor agonista. Entonces aumenta cierta función. ¿Qué se llama receptor antagonista? Tengo el principio activo de la medicación y tengo el receptor. Viene el principio activo de la medicación, lo único que hace es tapar
lo tapa al receptor, sin ningún tipo de acción, no cumple ninguna acción, nada, lo bloquea. Entonces va en contra de la función que tiene ese receptor, lo bloquea. Eso se llama receptor antagonista. ¿Qué es el receptor agonista parcial? Y acá es donde muchas veces hasta los médicos nos confundimos. El agonista parcial es casi un receptor antagonista. ¿Por qué? Porque si el receptor actúa un 100% y yo necesito una sustancia que venga e interactúe con el receptor y lo active al 100%, se va a cumplir la función. Pero de alguna forma, el receptor, que es agonista parcial, cuando venga la sustancia, cuando hace esto, solamente activa el 50%. Entonces, en vez de cumplir toda la función, va a cumplir parte de la función. Entonces, actúa como agonista o como antagonista. No me termina cumpliendo la función. Es un antagonista. Me bloquea, pero no del todo. Por eso se habla de agonista parcial. Vuelvo a explicar. Yo tengo un receptor que solamente actúa al 100%. Y una sustancia que viene y que debería activarlo al 100%. Eso sería agonismo. Si tengo otra sustancia que viene y lo tapa, sería antagonismo. Pero hay sustancias que vienen y que lo activan, pero en apenas un 50%. Eso se llama agonista parcial, porque me va a estar cumpliendo apenas algo de la función. No me sirve ese algo. Eso se denomina agonismo parcial. Y hay receptores que se llaman alostéricos. ¿Por qué? Porque no aumentan en número, no se activan. Lo único que hacen es que cuando llega la sustancia al receptor, cambian la forma, cambian la estructura. Por eso se llaman reguladores alostéricos de espacio. Y para ir terminando, porque sé que la primera clase siempre es la más engorrosa, debemos tener una base de farmacología para saber de psicofarmacología. Y a lo mejor después de esta clase hay muchos que se van a borrar, pero bueno, es importante esto. Si no, no tiene sentido. Estudiar de memoria no tiene sentido. Bueno, algo relacionado a nuestra especialidad, gente, sí, teorías de la depresión. Bueno, y ahí puse teoría trimonoaminas y teoría de la teoría neuroendocrina. La teoría neuroendocrina vamos a explicarla en la segunda clase. Hoy vamos a hablar de la teoría trimonoaminas. ¿Por qué trimonoaminas? Existen en nuestro sistema nervioso central, cerebro, 3 aminas que participan en la depresión. Serotonina, noradrenalina o norepinefrina, porque también la pueden encontrar con ese nombre, y dopamina. Esas 3 aminas participan, de acuerdo a muchas teorías, en la depresión. Repito, la teoría de las trimonoaminas y la teoría neuroendocrina, eso será explicada en el segundo video. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de las trimonoaminas. Hay 3 aminas que son neurotransmisores que participan en la depresión: serotonina, noradrenalina o norepinefrina y dopamina. Vuelvo a repetir, no me hagan un perfil psicodiagnóstico, ni mucho menos criminalístico en base al gráfico. Simplemente no sé dibujar. Acá lo que intenté dibujar son 2 neuronas. Las dendritas
de una y el axón de otra. Las dendritas en donde están liberando las aminas, serotonina, noradrenalina y dopamina. Y el axón donde están los receptores, que pueden ser agonistas, agonistas parciales y antagonistas. Lo ideal, si uno muestra este gráfico, que diríamos que cuando se liberan esas aminas, serotonina, noradrenalina, dopamina, interactúen con esos receptores para que el axón se active y se cumpla una serie de mecanismos genéticos y biológicos ya a nivel molecular, que es muy específico, ya no tiene sentido, ya es demasiado profundo eso. Hay una teoría, pero muy simplista, que se decía antes que el descenso de las 3 monoaminas, la disminución en el espacio entre 2 neuronas, que se llama hendidura sináptica en sangre y en líquido cefalorraquídeo, producía depresión. Es decir, el descenso de serotonina, de noradrenalina y de dopamina en la hendidura sináptica, que es el espacio entre una neurona y otra neurona, y el descenso de serotonina, de noradrenalina y de dopamina en sangre y en líquido cefalorraquídeo producía depresión, ya no es tan así. ¿Qué se dice actualmente? Que en realidad hay un desbalance. Existe una desregulación de las 3 aminas. La serotonina, con su sigla 5-HT, esa es la sigla de la serotonina. La disminución de la serotonina y el aumento de la NE, que es la norepinefrina, y la DO, que es la dopamina, produce la depresión. Entonces, vamos a corregir un concepto hasta ahora erróneo. El descenso de las 3 aminas no produce depresión, no. En realidad, la desregulación de las 3 aminas, el descenso de una, la más importante, que es la serotonina, con el aumento de las otras 2, la noradrenalina y la dopamina, es lo que me produce depresión. Esto se denomina teoría de la desregulación. Al fin y al cabo, es lo que me produce, desde el punto de vista biológico, que el paciente llegue a un estado de depresión. Pero para complicarlos aún más, ya me quiero ir adelantando. Igual esto lo vamos a ver ya en la próxima clase. No solo nos vamos a quedar con la teoría de que para ver una depresión tiene que disminuir la serotonina y aumentar la dopamina y la noradrenalina, sino que en realidad vamos a hablar sobre los receptores que pueden estar involucrados en los efectos terapéuticos y en los efectos adversos de un antidepresivo, por ejemplo. ¿Qué es el SERT? El SERT es un receptor postsináptico, es decir, está en la neurona del frente, que lo que hace de alguna manera es la serotonina que se liberó hacia la hendidura sináptica, que es el espacio entre una neurona y la otra, es chuparla, agarrarla y volverla a hacer entrar a la neurona. Eso se denomina receptor SERT, que es como una especie de transportador. Bien, esto es clave. Hay un grupo de antidepresivos que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina que actúan directamente en este receptor, que es el receptor del SERT. ¿Qué hacen? Lo bloquean.
Si lo bloquean al transportador, que lo que hace que ingrese la serotonina a la neurona, si lo bloquean, ¿qué va a aumentar? ¿Qué aumenta? La serotonina. Aumenta la serotonina. ¿A dónde? En el espacio sináptico, en sangre, en el líquido cefalorraquídeo. Vamos de vuelta. Este receptor es fundamental. Se llama receptor del CERT, que es un transportador que lo que hace es chupar, agarrar la serotonina que anda suelta y la incorporo a la neurona. La incorporo y dejo que ande suelta. Pero no me sirve esa serotonina. Yo necesito que la serotonina esté afuera jugando, porque si no me voy a deprimir. Entonces, hay un grupo de antidepresivos que son los más de uso corriente, los más conocidos, que son los inhibidores de la acción de este CERT, que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que lo que hacen es bloquear al CERT. Lo bloquean. Entonces ya no va a chupar más esa serotonina, no va a agarrar más esa serotonina. La va a dejar afuera jugando, ahí en el patio. Y esa serotonina jugando me va a mantener estabilizado, bien de ánimo. Receptor histamina. ¿Por qué lo pongo al receptor histamina? Por los efectos adversos. Ya me están controlando el tiempo, ya tendría que terminar. Termino esto. Si no me embalo demasiado. ¿Por qué el receptor histamina? Porque acá se juegan los efectos adversos. Si yo activo o estimulo la histamina, si yo voy y activo la histamina, voy a provocar disminución de peso, voy a provocar aumento de la salivación, voy a provocar, por ejemplo, inhibición motriz. Bien, ustedes van a leer que muchos antidepresivos o muchos fármacos tienen una acción antihistamínica, bloquean al receptor de la histamina. Y si bloquean al receptor de la histamina, que disminuía de peso, que me producía aumento de la salivación y que me producía de alguna manera una inhibición motora, si yo estoy bloqueando ese receptor, ¿cuáles son las funciones? ¿Qué efectos adversos voy a tener de una medicación que es antihistamínica? Sí, desgraciadamente. Aumento de peso. Sí. ¿Por qué? Porque la histamina disminuía de peso. Si yo la bloqueo, voy a aumentar de peso, voy a aumentar el apetito. Sequedad bucal. Si la histamina me mantenía activo, de alguna manera, si yo bloqueo el receptor de la histamina, ¿qué voy a tener? Sí, sedación. ¿Se dan cuenta por qué no hay que estudiar de memoria? Directamente hay que conocer las funciones de los receptores. Entonces, cuando ustedes vean que existe una medicación que es antihistamínico, ¿sí?, ya den por hecho que esa medicación va a aumentar de peso, va a producir sedación y además también va a provocar sequedad bucal. Alfa-adrenérgicos. Si yo activo los receptores alfa-adrenérgicos, provoco bradicardia, aumento la presión arterial. Pero si yo bloqueo los alfa-adrenérgicos, voy a provocar hipotensión arterial y taquicardia. Para no complicarles hoy, acabo de terminar. Los colinérgicos. Si yo activo los receptores colinérgicos, hay un subtipo que se llaman fundamentalmente los muscarínicos. Si yo activo los receptores colinérgicos, facilito la defecación, acelero el tránsito intestinal. Si de alguna manera bloqueo los receptores colinérgicos, ¿qué voy a tener? Perfecto. Sequedad de vientre, constipación. Bueno, esto necesito que lo estudien. En la segunda clase, obviamente, se continuará mucho más y ya empezaremos a hablar sobre el primer grupo de antidepresivos, que son los IRS, fundamentalmente la fluoxetina. Moraleja, creo que a partir de este primer video hay mucha gente que no lo sigue. ¿Por qué?
porque la psicofarmacología no se estudia de memoria, menos la farmacología. Pero ¿saben lo lindo? Que de alguna manera, sabiendo la función de cada receptor, se me facilita el estudio. Que tengan buenas noches.